get what I want, I get what I need. Every single day I'm heading off to my dream, and I get everything that I damn well please. I don't give a damn if you all listening to me, cause I run it. I'm the only one that really want it, I'm the only one that's really on it. I'm just being honest, I'm just doing everything I promise, cause I want it bad enough that I'ma make it as an artist. And I know I'm not the smartest, and I know I'm not the largest, but I promise you that I'ma be the one that worked the hardest, cause I promise you that I'm just getting started. And I promise you that my skills are getting sharper, so I'ma get charted, can't be guarded. Nah, I'm the one to get retarded, get the party started. Yeah, get the party started, yeah, so let me get up on it. Yeah, bitch, you got me fucked up, I don't know what's up. Pour that shit in my cup, we about to turn up. Prefacio. Capítulo 37, Jon 13. El cansancio le dominaba, una fuerza implacable arrastrando a Jon Snow al borde del agotamiento. Todo lo que anhelaba era el abrazo acogedor de una cama mullida. La compañía de Tormund era un consuelo en el cansancio, un reavivamiento de una vieja camaradería que susurraba familiaridad. Quedaba un atisbo de animosidad, restos de una lucha pasada, pero se deslizaron hacia un ritmo que recordaba a días ya pasados. Sin embargo, la confianza permanecía al borde de la incertidumbre. Sin embargo, Ygritte era otra historia. Su presencia se había convertido en una fuente de irritación, un flujo constante de quejas que desgastaban la paciencia de Jon. Al reflexionar, las mismas razones por las que alguna vez se sintió cautivado por ella se le escapaban. ¿Había encendido el cautiverio una base retorcida para lo que él confundía con amor? La incertidumbre pesaba en el aire. Lo que más le desconcertaba era la persistencia de sus emociones, que persistían como sombras mucho después de su muerte. Mientras galopaba de Castillo Negro a Kingscrown, Jon Snow reflexionaba sobre las complejidades de su relación con Daenerys. Un prisionero, como lo había sido bajo la atenta mirada de Ygritte. Las mujeres, ambas con sus propias formas de violencia, dejaban a Jon buscando explicaciones. El deseo, la estupidez y el instinto de supervivencia eran los hilos enredados en su mente. Durante todo el viaje desde Castillo Negro, este discurso mental persistió. Su apresurado matrimonio con Sansa, un pacto forjado en el crisol de la supervivencia, resonaba en sus pensamientos. A medida que la distancia entre ellos se acortaba, surgieron preguntas sobre cómo se sentirían tras su reencuentro. Su unión, no consumada hasta ahora, tambaleaba al borde del cambio, una perspectiva llena de incertidumbres. Tras los besos compartidos, Jon imaginaba la noche inminente que pasarían juntos. ¿Se sentiría Sansa dominada por el miedo? La realización de que habría florecido añadió otra capa a la anticipación, haciendo que la perspectiva de su primera noche juntos se inviniera en una realidad inminente. Los cielos se oscurecieron mientras que Kingscrown emergía en el horizonte, un destino que se acercaba con cada momento que pasaba. ¿Estás pensando en tu bonita esposa, pequeño rey? La voz áspera de Tormund rompió la introspección de Jon. Sí, replicó Jon, con un toque de honestidad en sus palabras. No la he visto en casi un año y medio. Es difícil no pensar en ella. Y pensar en ella te pone duro, intervino Tormund con una carcajada retumbante, su burda broma cortando el aire. Oh, déjalo ya, se burló Ygritte, poniendo los ojos en blanco. Jon percibió un deseo persistente en ella, restos de un intento fallido de seducirle. Su fidelidad a Sansa era inquebrantable, una promesa que mantenía firme, incluso cuando la presencia de Ygritte le irritaba. Estoy deseando conocer a Lady White Stark. Tormund esbozó una sonrisa, añadiendo un tono más ligero a la conversación. Estoy seguro de que os hará sentir bienvenidos, les aseguró Jon mientras el aroma del pueblo flotaba a lo largo del camino, el aroma del pan horneándose despertando su hambre. Espero que la cerveza sea mejor que la de Castillo Negro, refunfuñó Tormund. Habré muerto de podredumbre intestinal antes de que lleguen los muertos. Vaya, es un castillo enorme. Los ojos de Ygritte se abrieron al ver la fortaleza, mucho más grande que la última vez que Jon la había visto. La imponente estructura se alzaba como testimonio de los cambios que habían ocurrido desde su partida. Un puente iba desde la torre hasta la orilla, conduciendo a un castillo secundario en plena construcción. Sorprendentemente, los muros exteriores se alzaban altos, de unos 6 metros de altura, con almenas ya grabadas en la piedra, un testimonio de la casi terminación de las almenas. Sin embargo, la torre del Omejón permaneció rodeada de muros inacabados, un trabajo en progreso. El castillo, aunque no era tan grandioso como Invernalia, tenía un tamaño considerable, exigiendo una franja de árboles talados que se extendían por medio acre. No está mal, comentó Sigorn, inspeccionando la construcción. Si crees que esto es grande, espera a ver Invernalia, se rió Jon mientras un cuerno resonaba, anunciando su llegada. ¿Quién va ahí?, resonó la voz de un guardia desde arriba. Jon White Stark, señor de este castillo,
anunció Jon, esperando la retransmisión del mensaje a otros centinelas. Las puertas crujieron al abrirse, y los 7, acompañados por el imponente fantasma, pasaron por las imponentes puertas de madera. Ghost, con su melena descuidada y su larga barba, se había transformado en una criatura formidable, un compañero casi irreconocible que revelaría la identidad de Jon a quienes custodiaban el castillo. Jon se quedó de pie, sorprendido por la transformación dentro de los muros del castillo. Establos, una herrería, perreras, una armería y 2 edificios imponentes se extendían a su alrededor, todos marcados por su emblema, el huargo blanco con ojos rojos sobre un fondo negro. ¿Este es tu castillo? La incredulidad de Tormund reflejaba la propia asombro de Jon. No era tan grande cuando me fui. Solo existía la torre en medio del lago. Mi mujer ha estado ocupado, señaló Jon, con un tono teñido de sorpresa y orgullo. Parece una mujer especial, sonrió Tormund. Ella es. Jon comenzó, sus palabras se desvanecieron cuando una mujer de cabello llamativo apareció a lo lejos. Una belleza, besada por el fuego, esa, cortó Tormund, pero su sonrisa se ensanchó al notar que la expresión de Jon se fijaba en Sansa. ¿Esa es tu esposa? Sí, asintió Jon, acelerando el paso mientras se dirigía directamente hacia Sansa. Sin dudarlo, la recogió en brazos. Dioses, te he echado de menos, murmuró, enterrando la cara en su cabello, el sabor y el aroma de la familiaridad abrumando sus sentidos. Yo también te he echado de menos, murmuró Sansa, sus palabras carentes de entusiasmo, dejando a Jon preguntándose si había sido demasiado presuntuoso respecto a su reencuentro. La dejó en el suelo y se tomó un momento para examinarla. Parecía más la mujer que recordaba, ya no la niña pequeña. Alta y delgada, ahora presumía de curvas, aunque oculta bajo su capa. Has estado ocupado, admitió Jon, con una sonrisa nerviosa en los labios. Esto no es ni la mitad, sonrió Sansa. ¿No crees que deberías presentarme primero a tus amigos? Jon asintió, guiándola hacia el grupo que esperaba. Mientras comenzaba las presentaciones, los ojos de Sansa se posaron en rostros familiares. Ya conocía a Tormund, aunque fingía lo contrario. Sigorn era nuevo para ella, pero Sansa los reconocía de la misma manera. Jon intuía que Ygritte, con su espíritu guerrero, quizá no se adaptaría al carácter recatado de Sansa. Por la descripción de Jon, supongo que eres Ygritte, sonrió Sansa, un intercambio diplomático que ocultaba una posible tensión. Sí. Debes de ser su bonita esposa, se burló Ygritte, con una sonrisa torcida cargada de sarcasmo. Ygritte, advirtió Tormund, percibiendo la tensión que se acumulaba. ¿Qué, Tormund? Dudo que una dama como esta pudiera darle al bonito rey la diversión que merece, evaluó Ygritte a Sansa con una mirada escrutadora. Es demasiado delicada y ladida para meterse la polla de un hombre en la boca. Jon, con la frustración reflejada en su rostro, se pasó una mano por la cara. Sansa, sin embargo, se puso su máscara de reina, un escudo contra los comentarios groseros. Fue entonces cuando Jon se fijó en el caballero de cabello plateado que estaba a su lado. No, replicó Ygritte. ¿Hay algún sitio donde pueda mear?, preguntó, rompiendo la incómoda tensión. Por suerte, Gilly intervino, convirtiéndose en el inesperado salvador. Te llevaré. Soy Gilly. Yo también soy del norte del muro, ofreció, guiando a Ygritte y ofreciendo a todos un respiro muy necesario. Sansa señaló al hombre de cabello plateado. Jon, este es Ser Barristan Selmy. Estoy segura de que no necesita presentación, dijo, presentando una figura de honor entre los ecos persistentes de la audacia de Ygritte. La mirada de Jon se detuvo en el hombre frente a él, una vacilación momentánea en la postura del desconocido. La mirada de Sansa provocó un asentimiento en lugar de una reverencia. Mi señor. Estoy eternamente agradecido a Lady White Stark por haberme aceptado en su casa. Espero servirle bien, ofreció el hombre con un toque de formalidad. Ser Barristan el Temerario, Jon no había sido informado de la presencia del legendario caballero. El peso del momento le golpeó, había crecido con historias de este hombre, ahora, aquí estaba, para unirse a la guardia real de Jon. Abrumado por el honor inesperado, Jon luchaba por encontrar palabras. Es un placer conocerte, Ser Barristan. He oído muchas cosas impresionantes sobre ti. Espero que Sansa no te haya dado demasiados problemas, logró decir Jon, con una sonrisa genuina en el rostro. No podía evitar preguntarse si Bran había tenido la oportunidad de conocer al legendario caballero, al fin y al cabo, el chico le idolatrizaba. Ha sido una alegría, respondió Ser Barristan,
lanzando una mirada paternal a Sansa, una calidez extendiéndose por el corazón de Jon. El resto de las presentaciones se hicieron y todos, incluida Ygritte, fueron escoltados a sus aposentos. Sansa, demostrando su hospitalidad considerada, había organizado que se prepararan baños, un gesto reconfortante que acostumbró al grupo al entorno desconocido. Jon se adentró en el calor del agua caliente, luchando con el territorio inexplorado de Ygritte y Sansa. Había esperado un atisbo de orden, una paz que parecía esquiva. La persistencia de Ygritte, evidente en su negativa a dejar ir la posibilidad de acostarse con él, se cernía sobre él como una sombra. La inminente conversación con ella sobre su matrimonio con Sansa era una perspectiva abrumadora, una que Jon no podía evitar mucho más. Cuando el agua se enfrió, Jon se levantó del baño, envolviéndose la cintura con una toalla de lino. Se acercó al espejo, estudiando su reflejo. No había nada de real en él, su cabello había crecido rebelde, y su barba, intacta durante meses, colgaba larga y despeinada. Un golpe interrumpió sus pensamientos. ¿Quién es? Soy yo, Sansa. Pasa, dijo Jon, y Sansa entró en la habitación. Su reacción inicial, un deseo fugaz de retirarse al verlo en tal estado de desnudez, no pasó desapercibida. Quédate y cierra la puerta, pidió Jon, girándose hacia ella. La mirada de Sansa recorrió la figura casi desnuda de Jon. Has adelgazado, observó. Sí. La comida escasea allí arriba, ¿y qué puedo decir de Castillo Negro? Jon se rió, intentando aligerar el ambiente. Sansa sonrió y negó con la cabeza. Ser Barristan desea formar una guardia real para ti. Él sabe quién eres pero está dispuesto a no decir nada. La apariencia de su propósito aquí es protegerme. A pesar de la sonrisa, Jon detectó un frío en sus ojos y en su voz. Desea verte tan pronto como termines de bañarte. Hay otros asuntos, pero pueden esperar, concluyó, dándose la vuelta para marcharse. Sansa, llamó Jon, haciéndola detenerse y mirar hacia atrás. Te he echado de menos, confesó. Ah, sí, alzó una ceja, con un atisbo de escepticismo en la expresión, sin convencerse de sus palabras. Jon frunció el ceño, una mezcla de confusión y frustración asomando en su mente. Había puesto todo su corazón en esa carta, intentando incluso un toque de romance. ¿No recibiste mis cartas?, preguntó, con un tono teñido de genuina preocupación. ¿Esas en las que me dijiste que le dijera a los demás que los echabas de menos? La pregunta de Sansa, acompañada de una máscara que Jon reconocía pero a menudo despreciaba, quedaba suspendida entre ellos. ¿Y el que envié, dedicado a cuánto te he echado de menos? Jon insistió, su esperanza desvaneciéndose. Sansa negó con la cabeza. Nunca recibí una carta así, joder. Jon maldijo, la frustración colándose en sus palabras. Lo prometo, lo hice. Te escribí una carta diciéndote cuánto te echaba de menos, argumentó. Lo sé. Sam me lo dijo, reconoció Sansa. Aunque eso fue hace mucho tiempo. Jon acortó la distancia, alcanzando sus manos. ¿Por qué estás enfadado conmigo?, preguntó, con un tono mezcla de confusión y sinceridad, aferrándose a la brecha emocional que parecía ensancharse entre ellos. ¿Tengo que decírtelo claro? La fría mirada de Sansa se clavó en Jon. La confusión nubló la expresión de Jon, lo que le provocó un lento movimiento de cabeza. Sansa puso los ojos en blanco. ¿Recuerdas cuando fuiste a Rocadragón? Volviste con Daenerys. A Jon le hizo clic y se dio cuenta de repente. Ygritte, asintió. Excepto que esta vez es muy diferente, lo es. Ella era tu amante, Jon. ¿Se repitió la historia? Sansa sondeó, sus palabras cortando el aire. Quiero decir, sé que aún no estamos casados. Pero prometiste que me esperarías. Jon no podía creer lo que estaba escuchando. No. Prometí que no lo haría. En fin, simplemente me parecía molesta. Simplemente no quiero que muera. Pero ella me sacó de los nervios todo el tiempo. Así que no podía volver con ella. No es lo mismo. Entonces, ¿por qué la has traído aquí? El tono de Sansa era un desafío, porque la pregunta habría estado pendiente de cada una de nuestras conversaciones. Cometí un error estúpido con Daenerys. Lo sé. No dejaré que la historia se repita. La única forma de hacerlo era que la vieras tú mismo, señaló Jon. ¿Qué se supone que debo ver? Sansa se apartó, con los brazos cruzados en una postura defensiva. Porque nunca la elegiría a ella antes que a ti, frunció el ceño Jon, con un atisbo de molestia en la voz. Oh,
no sé. ¿Por qué no ibas a hacerlo? Quiero decir, ella estaba allí y dispuesta. Ah, y no es tan delicada ni tan delicada como para llevarse la polla de un hombre en la boca, mientras que yo sí lo soy. Las palabras de Sansa, cargadas de una vulgaridad tan impactante que Jon nunca había oído de ella, quedaron suspendidas en el aire. Jon odiaba cuando Sansa se sentía vulnerable. A pesar de su exterior frío, podía discernir el problema subyacente. Sus experiencias limitadas y dolorosas en asuntos de intimidad contrastaban con las de él. Ramsay le había causado daños duraderos, y Jon se preguntaba si ella estaba más allá de toda reparación. Sansa, no soy Theon. No necesito una mujer que caliente mi cama porque tengo impulsos. Fui un hombre de la guardia de la noche y puedo controlarme. Ignórala. ¿Por qué iba a quererla?, preguntó Jon, con la frustración en aumento. Porque la amabas. Sansa bajó la mirada, la vulnerabilidad más clara que nunca. Sí, lo hice, una vez. Hace mucho tiempo. Pero estar con ella esta vez me dio tiempo para pensar y entender cosas sobre mí mismo. La amaba, pero no como debería. Fue forzado. Tuve que hacer cosas para sobrevivir. Pensé que era amor, pero no lo era. Lo mismo ocurrió con Daenerys. No era real, aunque en su momento lo sentía. Admitió, dejando al descubierto las decisiones que tuvo que tomar para sobrevivir en lugar de expresarse con emoción genuina. Luego te obligaron a casarte conmigo, dijo Sansa, cerrando los ojos. Sí. El mejor día de mi vida, afirmó Jon, tomando su mano y besándola en el dorso. La confusión persistía en el rostro de Sansa mientras le miraba. Me he casado con la mujer más hermosa de Poniente, insistió Jon. Es inteligente, amable y feroz, todo lo que podría desear. La envolvió en sus brazos, atrayéndola hacia sí. Se inclinó hacia su oído. Si dependiera de mí, estaríamos en la cama ahora mismo y no saldríamos de ella hasta dentro de 48 horas. Solo paraba para dormir un poco, comer y beber. Sin otras distracciones. La boca de Sansa formó una carita sorprendida y sus mejillas se ensombrecieron de vergüenza. Pero has pasado por demasiado, y sé que tendré que esperar. Si me aceptas, esperaré hasta que estés listo. Si tengo que esperar mucho, me encargaré de mí mismo. Nunca buscaré a otro que caliente mi cama. Solo tú, Sansa. Solo tú. Sansa asintió, con la garganta tragada. Madre está presionando para que se anule la indemnización. Por no consumación. Sí, pensé que sí. No me sorprende. Jon reconoció. ¿Quieres ir por ese camino? ¿Quieres anular nuestro matrimonio? No, dijo ella. Preferiría asegurarme de que eso no sea una opción, pronto. La pregunta de Jon llevaba un matiz esperanzado, una chispa encendiendo en su pecho. Tienes que arreglarte un poco, resopló. Esa barba te parece fatal. Jon no pudo evitar estallar en carcajadas. Pensé que te gustaba mi barba. Tiró de ella. Sansa le pasó la mano. No así. Pareces Tormund, le dedicó una sonrisa juguetona en los labios. Me gusta cuando todo está bien ordenado. Mientras Jon apartaba un mechón de su cabello suelto detrás de la oreja, una idea se formó en su mente. Tengo la reunión con Ser Barristan. Después de eso, ¿quieres ayudarme a recortar la barba? La propuesta quedó suspendida en el aire, una sutil invitación a un momento compartido. Sansa plantó un beso en la mejilla de Jon, su voz un suave susurro cerca de su oído. Te estaré esperando. No tardes mucho. Dijo. Jon frunció el ceño. Sansa, ¿estás segura de que estás lista? Creo que he estado preparado desde el momento en que me besaste por primera vez. Admitió que tenía las mejillas sonrojadas. Simplemente no había florecido. No te obligaré a hacer nada que no quieras, te lo prometo. Le aseguró Jon, con el corazón acelerado entre la emoción y un atisbo de aprensión. No sabré qué es eso hasta que lo intente. Afirmó Sansa, con una mezcla de curiosidad y expectación en su tono. ¿Confías en mí?, preguntó Jon, buscando la mirada de ella. Implícitamente, dijo Sansa con convicción. Entonces no tienes nada de qué preocuparte. Te lo haré bien, te lo prometo. Jon le dio un tierno beso en la mejilla antes de separarse, con emoción irradiando de él. Me prepararé ahora, tengo una reunión con Ser Barristan y volveré antes de que te des cuenta. Te estaré esperando en nuestro solar. Sansa le dedicó una sonrisa. Jon le dio un último beso casto en los labios y salió corriendo a ver a Ser Barristan. Quería que la reunión terminara lo antes posible.
Hacer de Sansa su verdadera esposa y asegurar que no se concediera ninguna anulación era su prioridad, pero en el fondo aún tenía dudas de que se llevara a cabo. Jon se encargaría de eso si llegara el caso. Chapter 38. Ser Barristan 2. Un golpe firme y resonante resonó en el aire, anunciando al joven príncipe, ahora conocido por Ser Barristan como Jon. El experimentado caballero se levantó de su asiento, la anticipación despertando en su interior. Al abrir la puerta, se encontró con una figura transformada. Jon, que antes era una visión desaliñada en el patio, había sido sometido a una limpieza. Los rizos de su cabello negro estaban domados, recogidos al estilo norteño, revelando un característico pico de viuda en su frente que recordaba al difunto Rhaegar Targaryen. La barba descuidada había recibido cierto orden, aunque su longitud persistía. Ser Barristan observó con cierta desaprobación, tales rasgos salvajes no sentaban bien con su refinada sensibilidad. Sin embargo, una chispa de esperanza persistía en su interior de que este descuido de cuidado personal se corregiría a su debido tiempo. Al lado de Jon, colgaba una espada con un pomo de lobo blanco, símbolo de su herencia del norte. Detrás de él estaba Ghost, un inmenso lobo blanco cuyo nombre no era desconocido para Ser Barristan. La presencia del lobo añadía un aire de autoridad primitiva, un compañero silencioso para el príncipe. Cuando Ser Barristan dio la bienvenida a Jon dentro, los sutiles ecos de la transformación de Jon permanecían, entrelazados con el aroma de la limpieza recién descubierta. «Adelante, mi señor», señaló Ser Barristan, permitiendo que Jon entrara antes de cerrar la puerta con una gracia medida. Solo entonces el veterano caballero se inclinó, reconociendo al joven príncipe. «Su gracia», pronunció con la deferencia adecuada. Sentando a Jon cerca del fuego crepitante, Ser Barristan le ofreció hospitalidad. «¿Le apetecería un poco de cerveza, su gracia?», preguntó, con un toque de formalidad en sus palabras. Ghost, el enorme lobo blanco, siguió a Jon, realizando una rápida inspección olfativa de Ser Barristan antes de encontrar su lugar junto a la chimenea, imitando las acciones de Lady. Una chispa de alegría cruzó el rostro de Jon. «No te imaginas cuánto me gustaría un poco de cerveza», confesó, una amplia sonrisa se dibujó en su rostro. «Y por favor, Ser Barristan, aquí dentro, llámame Jon. Dejaremos la parte de, su gracia, hasta que consiga esa silla monstruosa». Mientras el cuerno de cerveza cambiaba de manos, Ser Barristan notó el desinterés que Jon mostraba por el trono de hierro. Sentándose frente al joven, el experimentado caballero intentó discernir cualquier rastro de Rhaegar en el rostro de Jon. Por desgracia, la barba se ocultaba demasiado. «Si no deseas la corona, ¿por qué persigues esa monstruosa silla?». Ser Barristan planteó la pregunta, intentando mantener el ambiente conversacional. Era muy consciente de la amenaza inminente más allá del muro, habiendo escuchado relatos de Sansa, Sam y Gilly sobre la llegada de los caminantes blancos. Sin embargo, el experimentado caballero buscaba escuchar la perspectiva de Jon directamente de la fuente. Jon sostuvo la mirada de Barristan, con una seriedad profunda en los ojos. «Ser Barristan, los muertos han resucitado. La larga noche se acerca y necesitamos un ejército que le resista. Todo el reino debe unirse para enfrentar esta amenaza. ¿Qué otra opción tengo?». Jon mostró un sentido de responsabilidad en sus palabras. «Dudo que el bastardo de Jaffrey moviera un dedo. Stannis, bueno, lo último que supe fue de su derrota en el Aguas Negras. El maestre Aemon mencionó un cuervo trayendo esa noticia. Además, ahora está envuelto con los dioses rojos». Jon se estremeció al pensarlo, un escalofrío tangible recorriéndole el cuerpo. Jon, al igual que Lady Sansa y Lady Arya, llevaba una carga de edad que trascendía las líneas marcadas en su rostro. En el santuario de la confianza, Lady Sansa había desentrañado el enigma de su prolongada existencia, una narrativa de vidas que se extendían mucho más allá del conteo numérico de sus años. Para el ojo perspicaz de Ser Barristan, Jon parecía cargar con el peso de los 26 años en lugar de los 19 inviernos que encarnaba. Sus ojos, al examinarlos más de cerca, tenían una profundidad inquietante, el eco de un hombre cansado por experiencias mucho más allá de su edad aparente. Barristan, al tanto de las historias del reinado de Jon como rey y de sus batallas de variados éxitos, reconoció al veterano comandante que había enfrentado el crisol del liderazgo. La revelación de la resurrección de Jon bajo los auspicios del dios rojo, Erreyor, proyectó una sombra de comprensión sobre la percepción de Barristan. Empatizaba con la vacilación de Jon,
sabiendo las complejidades que conllevaba que ese destino se aprovechara para la causa. No estoy convencido de que Lord Stannis sea el rey que nuestro reino necesita para enfrentarse a la amenaza del norte, afirmó Ser Barristan, con un tono medido y reflexivo. La curiosidad brilló en los ojos de Jon, lo que llevó a preguntar, ¿cuánto te ha contado Sansa? Todo lo que pudiera. Describió a Tormund a la perfección, aunque afirmaba no haber conocido previamente a Ygritte ni a Sigorn. Detalló la reunión del ejército de los muertos, llevado a través del muro por los dragones de Daenerys. Mencionó tu habilidad para montar una de esas bestias, relató Ser Barristan, con el sombrío recuerdo grabado en su memoria. La presencia de Tormund y Ed había consolidado la historia que antes era inconcebible. Debo admitir que, cuando Arya me reconoció en Puerto Gaviota, me pareció extraño, pero ahora parece plausible. Jon, en el silencio de la sala, expresó su gratitud. Antes que nada, me gustaría agradecerte por proteger a mi esposa. Significa todo para mí. Una sonrisa genuina se dibujó en los labios de Jon. Ella se preocupa mucho por usted, su gracia, comentó Ser Barristan, inspirándose en conversaciones con Sansa. Es una mujer en los primeros momentos del amor, quizá aún sin aceptar sus sentimientos. No lo habrías pensado ahí fuera, dijo Jon. Ygritte fue mi amante, ya sabes, antes. Pero murió, y Sansa nunca la conoció. Barristan asintió comprensivo, percibiendo el peso de esas historias no dichas. Oh, respondió, reconociendo la posible incomodidad de tales revelaciones. ¿Y ahora? ¿Has convencido a su gracia de que no tiene nada de qué preocuparse? Una preocupación genuina por Sansa permanecía en las palabras de Barristan. Se había encariñado con la señora de Invernalia. Sansa no tiene nada de qué preocuparse salvo la longitud de mi barba, le aseguró Jon, con una sonrisa en el rostro. Pero eso lo arreglaré más tarde. Eso debería hacerla feliz. Quería reunirme contigo primero. Barristan observó cómo un leve rubor subía a las mejillas de Jon, un reconocimiento tácito de algo más bajo la superficie. Mientras Jon permanecía en silencio, Barristan sospechaba que la noche que Jon y Sansa habían planeado podría ir más allá de un simple ejercicio de recortar la barba. Barristan encontró curioso que Jon priorizara su encuentro antes de reunirse con Sansa, pero entendía la necesidad de momentos tranquilos, un atisbo de tierna y amorosa intimidad entre la pareja. ¿Alguien te ha contado alguna vez algo sobre tus padres?, preguntó Barristan, adentrándose en las profundidades del linaje de Jon. El tío Ned me contó algo sobre mi madre. Lo único que sé de mi padre es lo que dicen los libros de historia, y no son nada halagadores, respondió Jon, el peso de sus palabras insinuando la frustración que había debajo. La mayoría de los libros de historia no son fiables. Siempre las escribe el vencedor o para los registros del vencedor. Rara vez tienen algo de verdad, ofreció Barristan, extrayendo de una vida de distinguir entre hechos y ficción. De todos modos, él era un hombre hecho y derecho, y ella una niña. El rostro de Jon se torció de rabia. Ame o no, ambos fueron imprudentes. No decirle a nadie a dónde iban fue una idiotez. Ser Barristan frunció el ceño, percibiendo una laguna en el conocimiento de Jon. Creo que necesitas hablar con Lady Sansa. Quizá tenga algo que decir al respecto. Han surgido nuevas pruebas. Digamos que se realizaron y interceptaron comunicaciones. Resulta que Raegar la estaba ocultando a su padre. Pero, como digo, Sansa puede contarte más sobre esa situación. Solo puedo contarte sobre el propio hombre. Jon parecía incómodo, un sentimiento con el que Barristan podía empatizar. Hablaré con Sansa, pero supongo que sería bueno saber cómo era, concedió Jon, con una expresión que mezclaba curiosidad y temor. Cuando Jon puso una mueca, emergió un parecido inquietante con Raegar, tirando de los recuerdos y emociones de Barristan, formando un nudo en su garganta. Aparte del color y la barba, sospecho que te pareces a él. Tienes la misma cumbre de viuda. Y esa cara que acabas de poner, podría haber estado mirando a un Raegar de pelo oscuro, compartió Barristan, con una sonrisa en los labios. Una sutil sonrisa se dibujó en el rostro de Jon, y ahora el parecido se hacía más evidente. Como Ned te mantuvo oculta es un misterio para mí. Pero me alegro de que lo hiciera. La forma en que Sansa te ha descrito me dio la impresión de que tienes muchas de sus características. Dice que te pones muy melancólico. Jon puso los ojos en blanco. Sí, un hecho que me recuerda. Raegar estaba taciturno. Sufría de melancolía. Sin embargo, Raegar tenía un temperamento fogoso, aunque lo controlaba. Le gustaba leer, era un excelente cantante, compositor y poeta,
compartió Barristan, mientras los recuerdos del difunto príncipe afloraban en su mente. Al ver a Jon alzar una ceja, Barristan sintió el peso de un conocimiento recién adquirido asentándose entre ellos. Sansa me dice que no has heredado los talentos musicales de Rhaegar. Jon negó con la cabeza. Nunca aprendí a hacerlo. Me gustó la historia y las canciones. No soy muy buen bailarín. Aunque estoy seguro de que Sansa querrá rectificar eso, ahora tenemos un lugar donde practicar. Ella intentó convencerme antes, pero bailar no es una habilidad tan importante para un bastardo del norte. Cuando era joven, era estudioso, sin interés por las espadas. Entonces, un día, decidió que necesitaba convertirse en guerrero. Fuera lo que fuera que Rhaegar se propusiera, podía lograrlo, reveló Barristan, con una sonrisa cariñosa en los labios. Jon correspondió con una sonrisa propia. Tu padre también estaba obsesionado con una profecía, continuó Barristan. Sabía que Sansa había mencionado que Lady Melisandre había mencionado alguna profecía que ella había transmitido a Jon, pero no cuál era, no otro más. Jon exhaló, su cansancio era evidente. Venga, ¿qué profecía es esta? Dio un trago a su cerveza, buscando consuelo en el sabor amargo. Rhaegar creía, ante todo, en sí mismo, que luego sería su hijo, quien sería alguien llamado el príncipe prometido, reveló Barristan, el peso de la profecía pesando en el aire. Jon, desprevenido para la revelación, se atragantó con su cerveza. ¿Estás bien?, preguntó Barristan, con preocupación genuina en la voz, pero Jon se había puesto pálido. Así me llamó, croó Jon, con la voz tensa por el ahogo. La mujer roja. Me llamó el príncipe prometido. De mi sangre saldrá el príncipe que fue prometido, y su será la canción de hielo y fuego, afirmó Ser Barristan, las palabras cargadas del peso del destino. Jon frunció el ceño, intentando entender la críptica revelación. Eso es todo lo que sabía sobre la profecía. Rhaegar nunca dijo más al respecto, bueno, no a mí. Podría haber hablado con Arthur y Elia. No sabría decirlo, compartió Barristan, los misterios de las acciones e intenciones de Rhaegar aún esquivos. ¿Por qué crees que apartó a Elia? Jon buscó, sumergiéndose en las sombras de la historia de su familia. ¿Quién sabe lo que ocurre a puerta cerrada en un matrimonio?, comentó Barristan, con un tono cargado de sabiduría, a pesar de su falta de experiencia matrimonial. Jon asintió, con la mente en otro lado. Supongo. Ser Barristan, percibiendo la necesidad de practicidad, decidió abordar el conflicto inminente. Cuando vayas a la guerra por el trono de hierro, porque ambos sabemos que será guerra, creo que deberías considerar formar al menos una guardia real temporal. Aunque solo sea para mantener a salvo a la princesa Sansa. Barristan sospechaba que Sansa sería la debilidad de Jon. ¿Crees que estará en peligro? La expresión de Jon cambió, una preocupación repentina se dibujó en su rostro. Barristan asintió. Si la gente cree que os importáis unos a otros, entonces sí, mucho. Sería el mejor objetivo para llegar a ti. La habitación, adornada con el resplandor parpadeante de las velas, parecía estreñirse bajo el peso de consideraciones estratégicas. La mente de Barristan, afinada por años de servicio, anticipaba las amenazas potenciales que se avecinaban en el horizonte. Jon respiró hondo. Barristan podía oír el peso de las tribulaciones pasadas en sus palabras. Cuando Sansa y yo recuperamos Invernalia de Ramsay Bolton, usó a Rickon para cebarme. Funcionó. Dioses, no sé qué haría si alguien se llevara a Sansa. Barristan, reconociendo la profundidad de la preocupación de Jon, optó por profundizar en las cuestiones prácticas. ¿Tienes algún hombre en mente?, preguntó. Lady Sansa cree que el sabueso puede haberse fugado de la Guardia Real y, por alguna razón, confía en él. Jon frunció el ceño, contemplando la idea. Tiene razón. Sería una de mis primeras opciones. Sansa tiene más conocimiento sobre los asuntos actuales de los 7 reinos, aunque me pondré al día en los próximos días. Planea contarme todo lo que me he perdido. Un leve rubor tiñó las mejillas de Jon, insinuando los aspectos personales de sus próximas conversaciones. Barristan, siempre el observador experimentado, entendía que la puesta al día se extendería más allá de los asuntos del reino. ¿Quieres que haga una lista de hombres que creo que podrían ser adecuados para el papel, y que tú y la princesa Sansa hagáis lo mismo? Podríamos comparar nuestros hallazgos. Aunque con el amplio conocimiento de la princesa Sansa, sospecho que podría aprender un par de cosas de ella, propuso Barristan, soltando una risa.
Sansa es lo que hará que sentarse en el trono de hierro sea más fácil, admitió Jon. Pero creo que es una excelente idea, admitió. No deseo excluir a las mujeres de la elección. Arya acabaría con la mayoría de los hombres. Lady Arya es una de las mujeres más aterradoras que he conocido jamás, dijo Barristan. Sansa le había contado historias de las hazañas de Arya en su vida anterior, enfatizando que ella poseía las mismas capacidades. Algunos de los métodos de Arya habían inquietado a Ser Barristan. Sí, a menos que te apetezca que te horneen en una tarta. Creo que busca perfeccionar sus habilidades de repostería. Le dieron un consejo sobre dorar la mantequilla para la masa de la tarta, comentó Jon, con un tono de broma que llevaba un matiz de verdad. Conociendo a Lady Arya, era plausible. Bran ha pedido ser mi escudero, reveló Barristan, decidiendo compartir la noticia con Jon. Los ojos del joven se iluminaron ante la sugerencia. Te ha idolatronado toda su vida. No se me ocurre ningún regalo más grande que puedas ofrecerle que dejarle ser escudero para ti, afirmó Jon, mientras una sonrisa radiante se extendía por su rostro. En ese momento, Barristan vislumbró a Raegar renacido. 7 infiernos, pareces Raegar, exclamó Barristan, las palabras escapando antes de que pudiera contenerse. Perdóname, su gracia. Ser Barristan, no hay nada que perdonar, aseguró Jon, dejando a un lado el cuerno de cerveza. ¿Es larguía?, preguntó Barristan. Sansa me lo contó. Jon se levantó, desenvainó la espada de acero valirio y la colocó sobre el escritorio para que Barristan la examinara. Barristan se unió a Jon, atraído por la espada bastarda. El pomo blanco en forma de lobo, adornado con granates como ojos, y la exquisita hoja gris oscuro, decían mucho sobre la artesanía. Las ondulaciones del acero evidenciaban la resistencia de la hoja. ¿Puedo?, solicitó Barristan, con un raro destello de emoción en los ojos. Las espadas de acero valirio eran un tesoro raro, y encontrar una adecuada para el combate era aún más excepcional. Adelante, concedió Jon permiso, invitando a Barristan a explorar el arma única y legendaria. Barristan tomó la espada, apreciando el peso y el equilibrio. Era un arma perfecta, una hoja adecuada para un guerrero hábil. Se lo devolvió a Jon con un asentimiento de aprobación. ¡Qué espada tan hermosa! El Lord Comandante Mormón debe de tener mucha confianza en ti para darte su espada de caza. Sí, le salvé la vida. No tenía hijo a quien dárselo, ya que Ser Jorah había avergonzado a su familia y ahora trabaja para la corte de Daenerys Targaryen. Creo que estaba espiando para el rey Robert, comentó Barristan. Ser Jorah cambió de bando. Se enamoró de Daenerys, como muchos hombres. Jon bajó la mirada. ¿Te enamoraste de ella?, preguntó Barristan. Jon asintió. Eso creía. Pero después de ir hacia el norte, no estoy tan seguro. Dejé de echar de menos a Daenerys en un par de meses. Nunca dejé de echar de menos a Sansa, de hecho, la vida se volvía más difícil cada día que estaba lejos de ella. ¿Alguna vez has estado enamorado, Ser Barristan? Los pensamientos de Barristan se desviaron hacia el pasado, recordando a la hermosa Ashara Dene y cómo ella había conmovido su corazón en el torneo de Arenal. Una vez, su gracia. A Sara Dane, admitió, reflexionando sobre cuánto sabía Jon sobre la enigmática mujer. Se rumoreaba que era mi madre. Aunque sabemos que eso era falso, comentó Jon, creo que eso se difundió con intención. Verás, hubo rumores de que Lord Adder la había desflorado en el torneo de Arenal, reveló Barristan. Jon sostuvo la mirada de Barristan y soltó una carcajada, negando con la cabeza. Lo dudo mucho, Ser Barristan. Tengo motivos para sospechar que mi tío Brandon podría haber tenido un romance con ella. Barristan sintió un shock ante la revelación. Siempre había sospechado que Ned había sido el responsable de su embarazo. ¿Por qué piensas eso? Cuando el rey Robert llegó al norte, Lord Stark le dijo al rey que yo era bastarda de Brandon con Lady Ashara, para que pareciera normal que me casara con Sansa. Intentábamos evitar que se casara con Jaffrey. Y la única forma de evitarlo era si ya estaba casada, explicó Jon. Lady Stark no estuvo del todo contenta con esa sugerencia, aunque Lady Stark no quiere que me case con Sansa. Lady Stark estaba muy enamorada de Brandon, eso he oído, asintió Ser Barristan. Descubrí que mi tío Brandon era del mismo tejido que el rey Robert en lo que respecta a las mujeres. Había desflorado a otros, confesó Jon, con un atisbo de vergüenza en la expresión. Pero me desvío del tema, añadió, levantándose de su asiento. Espero que puedas reunir esa lista para mí. Puede que no esté disponible o que no esté mucho tiempo durante el próximo día o así.
Tengo mucho que ponerme al día. Pasar tiempo y ponerme al día con tu esposa sería mi prioridad número 1 si estuviera en tu lugar. Aunque eso no me corresponde decirlo a mí, ofreció Barristan con cautela, consciente del delicado equilibrio al aconsejar a John. Agradezco tu consejo, Sir Barristan. Eso ya era mi prioridad. La he echado mucho de menos, y ahora desearía tener ni un ápice de la habilidad de mi padre para la poesía, suspiró John. Simplemente nunca pensé que la habilidad me fuera a ser útil. Dudo que necesites poesía para tu esposa señora, John. Sospecho que te quiere mucho, aunque no sea del todo consciente de ello. Hablaba mucho de ti, y me dijo muchas veces cuánto te echaba de menos, observó Barristan, ofreciendo un vistazo a los sentimientos de Sansa. John se sonrojó. Ah, sí. Quisiera agradecerle por su consejo, Sir Barristan, expresó, extendiendo la mano para un apretón firme. Barristan notó la sorprendente fuerza en el agarre de John, dándose cuenta de que las apariencias podían engañar. Cuando me ponga al día con asuntos señoriales, Sir Barristan, me gustaría mucho entrenar contigo. Cumpliría un sueño de la infancia. Sería un gran honor, su gracia, reconoció Barristan, anticipando el choque simbólico que inevitablemente sería contenido. Y lucha lo mejor que puedas, Sir Barristan. No me gusta cuando mi oponente se contene. ¿Cómo se supone que voy a mejorar si me dan una pelea? Prefiero estar tirado con un orgullo herido y aprender algo, aparte de perder un partido para complacerme, afirmó John, ganándose el respeto de Barristan por su humildad y compromiso con la mejora. Haré lo mejor que pueda. Aunque me temo que no soy tan bueno como antes, admitió Barristan con un suspiro, reconociendo el desgaste que la edad había tenido en sus habilidades que antes eran formidables. Sigo sospechando que me vas a poner las cosas difíciles, respondió John, abriendo la puerta para salir. Te deseo buenas noches, Sir Barristan. Disfruta de la velada, mi señor, correspondió Barristan mientras John se marchaba. Solo en sus pensamientos, Barristan volvió a su silla frente al fuego, contemplando su conversación. Se sintió impresionado por el hombre al que ahora estaba comprometido a servir, un hijo digno del príncipe al que una vez había fallado. Decidido a no repetir errores pasados, Barristan decidió que esta vez no fallaría al hijo de Raegar como falló a su padre.